Entonces, sean todos bienvenidos. Bueno, es mi deber informarles que estamos grabando la clase. Ahí está. Entonces, tenemos esta situación peculiar, ¿verdad? Donde ahora el sistema masa resorte se ha construido de forma vertical y tal como lo mencionaba tal como lo mencionaba Antonio, ¿verdad? Cuando usted cuelgue la masa, cuando usted acople la masa con el resorte, pues el resorte se va a estirar y va a alcanzar un nuevo equilibrio. Un nuevo equilibrio que sería aquí. Este sería el nuevo equilibrio. Luego, si vengo yo, y hago esto, es decir, deformo el resorte de forma tal que ya no tengo, de forma tal que ya no tengo ya no estoy, perdón, en el nuevo punto de equilibrio, pues veamos qué pasa con la segunda ley de Newton. Perdón. Pues en este punto entonces yo tendría, como deformé el resorte y este ya no va a estar en el punto de equilibrio, pues yo tendría las siguientes fuerzas. Tendría la fuerza del resorte K por delta L menos X, que sería la deformación del resorte, menos, permítanme, menos el peso mg, menos el peso, y como ahora, pues, si habrá una oscilación, esto será igual a la masa por la aceleración en Y del sistema, ¿verdad? Entonces, desarrollando el término en paréntesis, tenemos que la suma de fuerzas será K por delta L menos Kx menos mg menos el peso, ¿verdad? Eso es igual a la masa por la aceleración en Y. Noten que este término K delta L es la fuerza elástica necesaria para equilibrar al peso. Eso fue el resultado que encontramos acá, que K delta L es justamente la fuerza elástica necesaria para equilibrar el peso. Entonces, del resultado anterior, yo tengo que K por delta L es igual al peso del objeto. Esto solo lo voy a bajar. Este solo lo voy a bajar. Y vean ustedes que pues, pues terminan restándose. Y únicamente la fuerza que queda actuando es menos Kx. Y este resultado, como intuyó, como bien lo dijo Antonio, y como lo dijo Wilmer también, es el resultado perdón, este resultado es justamente la ecuación diferencial de segundo orden para el sistema masa-resorte horizontal. De nuevo, esta expresión es igual
para el sistema masa resorte horizontal. Entonces, bueno, tal como lo mencionaron ustedes, tal como lo mencionaron ustedes, pues solamente es que el resorte ahora tendrá un nuevo punto de equilibrio y todas las oscilaciones ocurrirán alrededor, si quieren eso lo escribo, todas las oscilaciones ocurren, todas las oscilaciones ocurren alrededor del nuevo punto de equilibrio. Bueno, eso sería entonces el principal cambio para este sistema vertical. Perdón. Ese sería entonces el principal cambio para este sistema vertical. Entonces, quedamos que se va a analizar de la misma manera que el movimiento horizontal y por lo tanto podemos despreciar, o sea, o es decir, no tomar en cuenta el peso de la masa acoplada, tanto en el, tanto en el análisis de energía, ¿verdad? Como pues en el de fuerzas. Al final, el peso, pues, el efecto del peso no influye, no influye. Es decir, el resorte se encarga de hacer el movimiento oscilatorio independiente del peso. Ojo, es un modelo, en lo que estamos obteniendo aquí es un modelo, lo cual no implica que sea la realidad, porque el resorte solamente no es, el resorte no es ideal para cualquier deformación. Estaríamos hablando de, pues, deformaciones en las cuales la constante del resorte pues realmente sea una constante, es decir, realmente el resorte debe ser ideal. Realmente el resorte sí debe ser ideal. Perdón. Bien, bien, entonces ahora vamos a continuar con los diferentes sistemas. Solo voy a hacer una recopilación aquí un poco rápida. Las ecuaciones del movimiento, las ecuaciones del movimiento armónico simple son las siguientes. Perdón, aquí es seno. Y vamos a ver. Bien, estas serían las ecuaciones del movimiento para
las ecuaciones para el movimiento armónico simple. Teníamos otras también. Decíamos que el periodo era igual a 1 sobre la frecuencia. Y, bueno, vamos a dejarlo mejor como la frecuencia igual a 1 sobre el periodo. Y la frecuencia angular, habíamos dicho que era 2pi por la frecuencia f. 2pi por la frecuencia. Ahora, vamos a agregar aquí, para el sistema masa-resorte, y vamos a agregar también el péndulo simple. Ahí está, aquí vamos a volver después, ¿verdad? Pero el péndulo simple. Entonces, para ellos yo voy a escribir la frecuencia angular, la frecuencia f y el periodo. A ver si los puedo sombrear. Puedo sombrear. Ok. Bien, entonces ya habíamos dicho que para el sistema masa-resorte la frecuencia angular es raíz de k sobre m. En el caso del péndulo simple es raíz de g sobre l. Esta sería la frecuencia angular. Y, en todo caso, sí, la frecuencia angular. Y la frecuencia, en todo caso, sería 1 sobre 2pi 1 sobre 2pi, la raíz de, perdón, a ver, sí, 1 sobre 2pi, la raíz de k sobre m. 1 sobre 2pi, raíz de g sobre l. El periodo, en este caso, sería 2pi, raíz de l sobre g. Para este otro caso sería 2pi, raíz de m sobre k. Bueno, ahí. Vamos a colocarlo aquí. En a manera de resumen, entonces, esto es lo que hemos visto nosotros hasta el día de hoy. Bien. Les voy a compartir al grupo, ¿verdad? Esas, ¿cómo se llama? Ah, las imágenes, sí, las imágenes. Perdón. Vamos a compartir entonces en el grupo esas imágenes. Y bien.
Vamos a ver si no se me olvidaba algo. No, está bien. Bien, entonces nos tocaría ahora, continuando, vamos a introducir un tercer sistema. Vamos a introducir un tercer sistema, que es el péndulo físico. Para que se hagan una idea, se le llama péndulo físico. Ya habíamos visto el péndulo simple, ¿verdad? Habíamos mencionado que el péndulo simple, pues era un modelo bastante ideal, cuerda inextensible, una masa acoplada a dicha cuerda, mucho mayor que la masa de la cuerda. Habíamos dicho que trabajamos con oscilaciones pequeñas y bueno, sí. Y la masa era puntual también, la masa era puntual. En el caso del péndulo físico, entonces aquí estamos hablando de un péndulo real, donde pues sí vamos a tomar en cuenta, o podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, que la cuerda no necesariamente es una cuerda, puede ser un tubo, por ejemplo, podría ser un tubo, y la masa que está acoplada ya no necesariamente es puntual. Es puntual. La cuestión con el péndulo físico, jóvenes, es que no lo vamos a analizar con las leyes de Newton. En realidad, ya el péndulo físico, pues, lo analizamos mediante torque. Entonces, nosotros, si bien siempre hay oscilación, siempre hay oscilación, eh, pues vamos a analizarlo pues como una rotación. Vamos a analizarlo como que el sistema está rotando. Donde, bueno, como ahora hablamos de un sistema que rota, necesitamos definir un eje de rotación. Definimos entonces este punto como el eje de rotación del sistema. Y en este caso, la fuerza de restitución sigue siendo el peso. Aquí tendremos un ángulo teta. Aquí tendremos la componente que ya la habíamos encontrado cuando analizamos el péndulo simple, que era mg seno de teta. Ahora pues la longitud de este péndulo le vamos a poner D para no confundir con la L del péndulo simple, para no confundir las variables con la L del péndulo simple. Sigue siendo pues la longitud, pero bueno, sigue siendo la longitud, pero le vamos a llamar D para indicar que ahora estamos hablando del péndulo simple. Y entonces, vean que cuando el péndulo pasa por el punto de equilibrio, el peso, la fuerza peso, actúa sobre el eje de rotación, es decir, es una fuerza radial. Entonces, en este punto, el torque producido por el peso es igual a cero, porque actúa en línea con el punto pivote en el eje de rotación. Está sobre el eje de rotación y por lo tanto en ese punto
el torque es 0. Pero en este otro punto, pues como ya observan, hay una componente del peso, la cual pues hace que el torque no sea 0, ¿sí? No sea 0. Vamos a mantener, si bien este es un péndulo más real, siempre vamos a mantener que el análisis para oscilaciones pequeñas. Entonces, trabajamos para, siempre vamos a trabajar para oscilaciones pequeñas. Siempre trabajamos para oscilaciones pequeñas. Recordando entonces que oscilaciones pequeñas, yo me voy a referir a oscilaciones pequeñas para ángulos menores a los 10 grados. Para ángulos menores a 10 grados. Entonces, para analizar el péndulo físico, jóvenes, sí, yo no hago la suma de fuerzas, sino que ahora hago la suma de torques. La suma de torques esto es igual al momento de inercia del sistema por la aceleración angular. Por la aceleración angular. Entonces, pues vamos a analizar en este punto, porque obviamente aquí el torque no es 0. Y entonces la fuerza que está haciendo un torque en ese punto es la componente horizontal del peso que se aplica, si ustedes se fijan, se aplica pues a una distancia d del eje de rotación. Por lo tanto, el torque será, bueno, voy a poner ya como lo voy a usar, mgd por el seno del ángulo θ. Y esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Lo otro que vamos a notar es que el torque producido por esta fuerza es un torque que va en el sentido de las manecillas del reloj y por lo tanto yo he de colocarle el signo negativo. Recuerden que por la convención que manejábamos en física 100 es que una rotación en el sentido de las manecillas del reloj es negativa y una rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj es positiva. Bien, entonces solo me quedaría sustituir acá. Voy a dejar la aceleración angular de este lado y por el otro lado tendremos mgd seno de θ sobre el momento de inercia de mi sistema. Y recordamos que para oscilaciones pequeñas, voy a copiar aquí a la par, para los que no se acuerdan, para oscilaciones pequeñas, el seno de θ es aproximadamente θ. Esto debería ponerlo mejor aquí abajo. Bueno, lo voy a dejar ahí. Está bien. Oscilaciones pequeñas, el seno del ángulo si se aproxima aproximadamente a θ. Lo voy a dejar como el ángulo θ porque del otro lado tengo la aceleración angular, donde la aceleración angular ya es la segunda derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Entonces me conviene dejarlo en términos angulares, por decirlo así. De manera que yo tengo una ecuación de esta forma. Y esta es la ecuación del movimiento
armónico simple, donde nosotros ya sabemos que este coeficiente de acá no es otra cosa más que omega cuadrado. De manera que la frecuencia de oscilación, la frecuencia angular de oscilación es la raíz de la masa por la gravedad por la D, que sería en este caso la distancia en la cual se estaba aplicando la fuerza con respecto al eje de rotación. Y aquí abajo tendremos el momento de inercia del sistema. Entonces, a nuestro conjunto de sistemas oscilatorios vamos a agregar entonces el péndulo físico. Lo teníamos por acá, eso, acá. Agregamos ahora entonces el péndulo físico. Vean que no necesitamos volver a resolver la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. La resolvimos una vez y todas las ecuaciones que encontremos que tengan esa forma, pues ya automáticamente tenemos ya cuánto vale la frecuencia angular. En este caso será la raíz de masa por gravedad por d, distancia, dividido entre el momento de inercia de mi sistema. Acá tendremos 1 sobre 2pi. De nuevo, raíz de mgd por el momento de inercia. Esto acá entonces es 2pi por la raíz del momento de inercia sobre mgd. Cuando estemos haciendo problemas que involucren un péndulo físico, va a ocurrir un detalle. El momento de inercia lo vamos a tener que encontrar mediante el teorema de los ejes paralelos, donde pues el teorema de los ejes paralelos también involucra una letra D. Así que es muy común que el estudiante se confunda y asuma que la D del teorema de ejes paralelos, mediante el cual se encuentra el momento de inercia, sea la misma D que están viendo ustedes en pantalla. En muchos ejercicios puede que coincidan y sean el mismo valor y no afecte, pero sepan ustedes que no necesariamente son iguales. No necesariamente son iguales. Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Más tarde les comparto entonces las imágenes. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento.